Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis empezado el año? ¿Alguien quiere decir algo después de las vacaciones, después de los exámenes, después de las notas? ¿Cómo estáis? Bien, igual. Igual, ¿no? No ha cambiado mucho la cosa. No ha cambiado nada, ¿no? Vamos a empezar. A ver si da tiempo a terminar la unidad 3. Venga, voy a compartir pantalla. Bueno, voy a empezar a grabar la sesión primero. Un segundito. Vale, venga, vamos a empezar con el tema de estadística, segunda evaluación. Vamos a compartir el... Vale, pues esto ya está grabando, entonces vamos a empezar. Venga, bienvenidos a esta primera sesión de este segundo trimestre, ¿vale? De digitalización aplicada a los sectores productivos. La idea de la sesión de hoy va a ser ver la unidad de trabajo 3. Si no me da tiempo, la seguiremos dentro de 2 semanas, aunque espero que sí, porque ya sabéis que digitalización, como está dentro de las sesiones que son quincenales, ¿vale? Pues es verdad que vamos un poquito más pillados de tiempo, ¿vale? Entonces, voy a quitarme la cámara para que no interfiera la conexión, que sabéis que la conexión del centro pues, es un poquito, bueno, no se le puede pedir mucho. Y voy a compartir toda la pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy viendo mi pantalla, ¿vale? Estoy dentro de la plataforma de educación a distancia, que si alguien ha tenido problemas para entrar a estas vacaciones es porque ha estado la página caída, ¿vale? Y bueno, en principio ya no debería dejar, no debería dar problema porque ya lo han solucionado, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Os quiero comentar 2 cosas. En primer lugar, tenemos en el apartado de recursos del resultado de aprendizaje 3, que veremos este trimestre. Recordad que este trimestre vamos a ver el resultado de aprendizaje 3 con la unidad de trabajo 3 y el RA4 con la unidad de trabajo 4, ¿vale? Son las que van a entrar para este trimestre, igual que entraron 2 unidades para la primera evaluación, pues para esta segunda evaluación van a entrar también 2 unidades, ¿vale? La 3 y la 4. Vamos a dedicar una sesión para explicar el tema 3, vamos a dejar otra sesión para la tarea del tema 3, la tercera sesión para el tema 4 y la última sesión, la cuarta sesión, va a ser para la tarea del tema 4, ¿vale? Así ya lo dejamos todo explicado, nadie tiene dudas. Luego, si queréis, comentamos las notas que habéis sacado de esta primera evaluación, ¿vale? En principio son prácticamente todos aprobados, ¿vale? Toda la gente que se ha presentado. Hay alguna gente que, bueno, pues que le ha quedado algún resultado de aprendizaje y por eso le ha parecido imprimir un 4, como ya os comenté antes de los exámenes, pero bueno, recordar que de cara a la siguiente evaluación, pues solamente vais a recuperar los que tengáis suspenso, ¿vale? Los que están aprobados ya están aprobados. Entonces, volviendo directamente al módulo como tal, ¿vale? Aquí tenéis en recursos, ¿vale? Como es costumbre en nuestra forma de trabajo, el material de examen, que es un PowerPoint que yo tengo aquí ya abierto, ¿vale? Que va a abarcar la unidad de trabajo 3. Ok, voy a dejar esto por aquí que no moleste. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad de trabajo 3? Bueno, pues si vais abriendo el PowerPoint, vais a ver que la unidad de trabajo se llama, bueno, la exploración cloud, exploración de la nube, ¿vale? Que van a abarcar así como los fundamentos y las aplicaciones en los sistemas digitales. Entonces, voy a empezar a presentar y arrancamos directamente, ¿vale? Ya sabéis que las sesiones se quedan grabadas, ¿vale? Por si alguien no puede verlo en vivo o si alguien quiere luego refrescar lo que se ha visto en la clase, que lo podáis ver posteriormente. Entonces, ¿en qué consiste esta unidad de trabajo, ¿vale? Esta unidad de trabajo consiste en los siguientes puntos. En primer lugar, tendremos una introducción a la nube, que también vamos a llamar cloud, ¿vale? En un segundo apartado, que van a ser los propios niveles de esta nube, las principales funciones, y luego vamos a tener, que esto es muy importante de cara al futuro examen que tendremos en marzo, ¿vale? Diferencias entre diferentes
conceptos: el Edge Computing, el Fog Computing y el Mist Computing, así como las ventajas del uso cloud en sistemas conectados. Ahora bien, esto de la nube o esto del cloud, ¿qué es? ¿Vale? Pues la computación en la nube se ha consolidado como un elemento que ha resultado realmente revolucionario en la tecnología, ya que ha cambiado la forma en la que las empresas, ¿vale? Pues utilizan, administran y ponen en marcha la totalidad de los recursos digitales de los que disponen. A través de Internet se ofrecen diferentes servidores, se ofrecen diferentes formas de almacenamiento, de bases de datos, de redes, software y una amplia variedad de servicios de aplicaciones, lo que permite a las organizaciones reducir significativamente sus costes, ¿vale? Ya que se agilizan muchos de los procesos que engloban la acción empresarial, así como también se incrementa la eficiencia operativa y potenciar de una manera extraordinaria la innovación. ¿Vale? Ya veíamos en anteriores unidades de trabajo que una empresa debe nutrirse de una gran cantidad de información para poder llevar a cabo todas sus actividades con el objetivo de ofrecer mejores productos para sus clientes, identificar mejor sus necesidades, posicionarse por encima de la competencia, etcétera. Y es gracias a esta nube, a esta cloud, como se llama, ¿vale? Por su terminología en inglés, que es lo que lo ha hecho posible. Ahora bien, realmente, ¿qué es esta tecnología cloud? ¿Vale? Pues básicamente tenéis que saber que es un modelo de prestación de servicios que se basa en la tecnología que nos permite acceder de forma remota a diferentes recursos que se encuentran en la web mediante Internet, ¿vale? Y que, bueno, pues una de sus principales ventajas es que no dependen de servicios o infraestructuras ni físicas ni locales. Es decir, no requiere de una infraestructura física tangible, real, que se encuentre construida o edificada para poder acceder a ella, sino que su acceso es remoto, ¿vale? De igual forma que, bueno, pues quien tenga, por ejemplo, Google Fotos puede acceder a fotos de hace años en su dispositivo en cualquier momento del día, en cualquier punto en el que se encuentre físicamente, ¿vale? Pues igual sucede con todos aquellos recursos que necesitan nutrirse las empresas. ¿Cuáles son sus principales características? Pues sus principales características van a ser la flexibilidad, la escalabilidad y la eficiencia. Ahora bien, ¿cuál ha sido la evolución de esta tecnología de la nube o tecnología cloud? Aquí, aunque hay mucho texto, lo vamos a reducir a 4 hitos principales, ¿vale? En primer lugar, tenemos que saber en cuanto a sus orígenes o el desarrollo temprano, ¿vale? Que es una idea que comienza a rondar en la cabeza a un tal John McCarthy, ¿vale? En el año 1960, pero que no es hasta la década de 1990 en la que, bueno, pues comienza a materializarse gracias a la explosión de Internet, y es el caso de empresas como, por ejemplo, Salesforce, que introduce el concepto de software como servicio, ¿vale? Cuya terminología, cuyas siglas es SaaS, ¿vale? Software as a Service, en inglés. El segundo hito. ¿Cuándo explota la nube? Bueno, pues realmente la nube explota en la década de los 2000 gracias a la evolución tecnológica, ¿vale? No es de otra forma en la que un concepto que se basa en un 100% en la tecnología no va a explotar realmente hasta que esa tecnología se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿vale? Y es entonces cuando permite a empresas, como es el caso de Google o Amazon, ofrecer servicios de almacenamiento en la nube, ¿vale? Lo que hoy día conocemos como Google Fotos, Google Drive, etcétera, ¿vale? Pues se comenzó a materializar realmente gracias a la explosión de la nube por esa evolución tecnológica en la década de los 2000. Entonces, a modo resumen, a John McCarthy se le ocurre la idea, ¿vale? Comienza a pensar en esto en 1960. No se lleva a la materialización hasta la década de 1990 y es en la década de los 2000 cuando esta idea explota y comienza a desarrollarse, ¿vale? Traspasando todos esos límites o todas esas barreras tecnológicas propias de la época. ¿Cuándo se produce su maduración y su especialización? Vale, pues conforme va avanzando la tecnología, ¿vale? De igual forma que avanzaba en otros muchos aspectos de la vida, también sucede con esta tecnología cloud, gracias al avance tecnológico, ¿vale? Y comienza a diversificarse en distintos modelos de servicio. Por ejemplo, la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio, ¿vale? Que ya veníamos empezando en la década de 1990. Por ejemplo, preguntas de examen, ¿vale? Pues toda esta terminología de plataforma como servicio, infraestructura como servicio, software como servicio y sus diferentes siglas, ¿vale?
pues seguramente sean susceptibles de entrar para el examen, ¿vale? Y finalmente, también tenemos que tener en cuenta hacia dónde se dirige o cuál es la proyección futura de toda esta tecnología, ¿vale? Es decir, cuáles son las innovaciones que se han producido recientemente y cuáles van a ser, a priori, las tendencias futuras que van a seguir. Bueno, pues en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que trasciende de los servicios básicos de almacenamiento con el objetivo de poder incluir tecnologías avanzadas, como por ejemplo las que hemos visto en la unidad anterior, en la unidad de trabajo 2, que eran las THD, las tecnologías habilitadoras digitales, como es el caso de la inteligencia artificial, ¿vale? Con herramientas como, por ejemplo, pues ChatGPT, Perplexity, Gemini de Google, etcétera, el Internet de las cosas, que las siglas eran IoT para quien no se acuerde, el Big Data, etcétera. Y ya pasaríamos directamente al segundo apartado de la unidad, ¿vale? Que son los diferentes niveles de esta nube, y del cual tenemos 3. En primer lugar, tendríamos la nube pública, ¿vale? Que es aquella en la que se encuentran, bueno, pues los proveedores que ofrecen servicios en la nube externos y ajenos a la empresa, ¿vale? Y que a estos recursos las empresas pueden acceder en función de sus necesidades bajo demanda. En segundo lugar, tendríamos la nube privada, ¿vale? Que es aquella que va a pertenecer únicamente a una organización. Es decir, Google va a tener su nube privada para su propia organización, Amazon va a tener su propia nube privada para su organización, cualquier empresa va a tener alojada en su nube privada pues, todos esos datos, todo el centro de datos, ¿vale? Que le van a poder proporcionar un mayor control y una mayor seguridad. Y también tendríamos la nube híbrida, como su propio nombre indica, ¿vale? Es aquella que va a combinar los dos modelos anteriores, tanto la nube privada como la nube pública. Aquí tenéis dentro del tema, ¿vale? Que podéis acceder por diferentes ejemplos, ¿vale? De Amazon Web Services, IBM y Microsoft. Y pasaríamos a explicar los contenedores en la nube, ¿vale? De forma similar, tenemos que saber que el Cloud Computing se organiza en distintos niveles de infraestructura, ¿vale? Y que estos son los que se conocen como contenedores en la nube. Estos contenedores lo que nos van a poder permitir o lo que nos van a poder facilitar va a ser mover diferentes aplicaciones al entorno que se requiera sin tener que preocuparse por su correcto funcionamiento. Los contenedores en la nube van a agrupar todos los componentes necesarios, ¿vale? Como si estuviéramos hablando de una receta y de todos los ingredientes, ¿vale? Pues todos los componentes necesarios para poder ejecutar una aplicación. Es decir, los hace independientes y simples para poder trasladar entre diferentes entornos de desarrollo, pruebas y de producción. Es decir, en otras palabras, los contenedores constituyen una tecnología de virtualización en la nube y representan un modo eficiente de empaquetar y ejecutar aplicaciones, ¿vale? Y según el tipo de contenedor, pues se van a distinguir 3 tipos o 3 modelos de servicio de Cloud Computing y que lo vamos a ver a continuación. ¿Vale? En esta diapositiva podéis ver, bueno, pues las diferencias que existen entre todo lo que gestiona el usuario cuando estamos hablando de en la empresa, en infraestructura como servicio, en plataforma como servicio y en software como servicio. ¿Qué tenemos que saber de aquí? Bueno, pues que cuando estamos hablando de on-premises o en la empresa, ¿vale? Todo es gestionado por el usuario. Cuando hablamos de infraestructuras as service, podemos decir que hay una diversificación de la gestión, ¿vale? La mitad prácticamente la gestiona el proveedor y la otra mitad la gestiona el usuario. En plataforma como servicio, la mayor parte es gestionada por el proveedor, de forma que el usuario solamente va a gestionar aplicaciones y datos, y en el software como servicio, todo es gestionado por el proveedor, ¿vale? De igual forma, pues de cara al examen, puede ser que caiga una pregunta de ¿en qué modelo está todo gestionado por el usuario? ¿O en qué modelo se gestiona todo por el proveedor? ¿En qué modelo hay un mayor reparto? Etcétera, ¿vale? Pero bueno, simplemente sabiendo con este esquema, ¿vale? Lo vais a poder resolver. Y ahora sí que sí, ¿cuáles son los diferentes tipos de contenedores en la nube? ¿Vale? En primer lugar, tendríamos la infraestructura como servicio, ¿vale? La infraestructura como servicio lo que nos va a ofrecer es un acceso bajo demanda a diferentes servicios de infraestructura, informática, almacenamiento, redes y virtualización. ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, pues la escalabilidad, la accesibilidad, que es flexible, que reduce los costes y que se permite recuperar todos esos datos que se han corrompido en caso de que suceda algún desastre. Luego tendríamos la plataforma como servicio, ¿vale? Que es aquella que nos va a proporcionar todos los recursos de hardware y de software que son necesarios para poder crear aplicaciones en la nube.
¿Y esto qué va a suponer a efectos prácticos? Bueno, pues nos va a permitir reducir los costes y la complejidad de gestionar cualquier otra infraestructura subyacente. Y existen ejemplos como, por ejemplo, bueno, pues Google App Engine, Azure App Engine o Salesforce, ¿vale? ¿Cuáles son sus principales características? Bueno, pues es un entorno de desarrollo integrado, la automatización de las tareas técnicas, que es compatible con diferentes lenguajes de programación, ¿vale? Que se escala de forma automática y un conjunto de servicios integrados. Y el software como servicio, que si recordamos la diapositiva que hemos visto antes, en la que todo era gestionado por el proveedor, es que proporciona un completo abanico de aplicaciones, ¿vale? Ya sean infraestructuras subyacentes hasta el mantenimiento y actualización del propio software de la aplicación, ¿vale? ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, pues su alta accesibilidad, el uso de un modelo de suscripción, la actualización automática del software y la capacidad de escalar según las necesidades que sucedan a la organización. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Que podéis, bueno, que es de lo que dentro del sector de marketing y publicidad, ¿vale? Pues uno de los software como servicio más utilizado, ¿vale? Es esta herramienta Creative Cloud All Apps, ¿vale? Que es básicamente la creación de kits digitales para diferentes organizaciones y que pinchando en la diapositiva pues podéis acceder, ¿vale? Para ver el ejemplo. Y finalmente terminaríamos con las funciones como servicios, ¿vale? Las funciones como servicios constituyen un modelo reciente de computación en la nube que lleva la abstracción y la eficiencia a un nivel superior, ¿vale? A un nivel mucho más alto. Dentro de este enfoque, los desarrolladores despliegan fragmentos aislados de código o funciones que se ejecutan únicamente cuando se producen eventos concretos, ¿vale? Es decir, se elimina al máximo la necesidad de administrar la infraestructura subyacente, como por ejemplo los servidores o los sistemas operativos, y permite que se concentren en el código y la lógica de negocio y sus aplicaciones. Es decir, como si en una conversación pudiéramos aislar únicamente lo que queremos decir o lo que queremos escuchar y todo ese ruido que lo envuelve y que va a generar perturbaciones o que va a generar demoras en el tiempo o complejidades, se puede eliminar, ¿vale? ¿Cuáles son las principales características de las funciones como servicio? Bueno, pues tendríamos una ejecución disparada por eventos, la ausencia de la gestión directa de la infraestructura, la capacidad de escalar automáticamente y el esquema de pago basado en el uso real. Es decir, lo que realmente uses es lo que se pagaría, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber de todo esto de cara al examen? Bueno, pues la breve descripción, ¿vale? Por supuesto, entender cuáles son las siglas de cada uno de los diferentes modelos de la nube, ¿vale? Y cuáles son sus características principales, ¿vale? Con que sepáis identificar cada uno de ellos o en qué se diferencian es suficiente, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues un ejemplo aplicado, ¿vale? De funciones como servicios que igual si hacéis clic en el subrayado azul, ¿vale? Pues vais a poder acceder. Y ya pasaríamos al apartado 3, que son las funciones principales de la nube o las principales funciones cloud, ¿vale? En primer lugar tendríamos el almacenamiento y la gestión de datos, ¿vale? En segundo lugar, la computación y el procesamiento. En tercer lugar, la colaboración y la productividad. En cuarto lugar, seguridad y cumplimiento. Y en quinto lugar, análisis e inteligencia de negocios. Bueno, en cuanto al procesamiento de datos, ¿vale? Pues hay que destacar que constituye una gran revolución en cómo las diferentes empresas o las diferentes organizaciones, ¿vale? Pues pueden manejar o pueden analizar y pueden utilizar la información para tomar decisiones estratégicas y operativas, ¿vale? Me vuelvo a repetir, lo importante en una empresa para que funcione correctamente es conocer toda la información posible con el objetivo de poder clasificarla, poder analizarla, poder determinar cuáles son las diferentes direcciones que va a tomar la empresa en base a esa información. Una empresa que no tiene información o que no tiene una información relevante es una empresa que va a navegar a ciegas, ¿vale? ¿Y cuáles son sus características? Bueno, pues en primer lugar la escalabilidad, la flexibilidad, el acceso remoto y el coste efectivo, ¿vale? Se van a reducir los costes. Aquí tenéis, bueno, pues si queréis profundizar un poquito más en los contenidos que estamos viendo, un pequeño reto, ¿vale? De que busquéis ejemplos de diferentes aplicaciones del procesamiento de datos en la nube en el marketing, ¿vale? En base a Big Data, inteligencia artificial y el procesamiento en tiempo real. Para quien quiera profundizar, pues ahí lo tenéis. En segundo lugar,
tendríamos la ejecución de aplicaciones, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que gracias a la introducción de la computación en la nube, la ejecución de aplicaciones en la nube elimina la necesidad de gestionar una infraestructura física, es decir, que tengamos que disponer de una sala de servidores específica, etcétera, sino que directamente de forma remota nos podemos conectar y podemos reproducir aplicaciones, ¿vale? ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues es una capacidad mejorada para poder escalar aplicaciones de manera eficiente, sin grandes inversiones previas en hardware, permitiendo una respuesta más ágil a las fluctuaciones en la demanda, ¿vale? Dentro de sus principales características está en que se facilita la colaboración. Al ser un acceso remoto y no tener y no tener la necesidad de disponer de una infraestructura física, ¿vale? Pues se permite mucho más fácil la colaboración. Esto es, por ejemplo, si lo llevamos a la práctica en vuestro caso, cuando hacéis un trabajo de forma conjunta, aunque bueno, en distancia en este grado superior no se lleva mucho, ¿no? Pero bueno, si estuvierais en presencial, ¿vale? Cuando se os manda un trabajo de forma conjunta, pues bueno, por ejemplo, de documentos de Google se puede acceder de diferentes ordenadores y diferentes personas de forma simultánea pueden elaborar el trabajo, ¿vale? Pues esto es básicamente a lo que se traduce. En tercer lugar, tendríamos el intercambio de información, ¿vale? Esto también contribuye a una colaboración fluida y a una toma de decisiones basada en datos en tiempo real, ya que esto permite que la información se encuentre entre los diferentes departamentos de la empresa de forma simultánea, ¿vale? Por ejemplo, si hay que tomar una decisión estratégica dentro de una empresa y es necesaria la colaboración del departamento de costes, el departamento de marketing, el departamento de atención al cliente, el departamento de, no sé, dirección, etcétera, lo que sea, ¿vale? Pues ese intercambio de información gracias a la nube, ¿vale? Va a permitir facilitar la colaboración entre los diferentes departamentos. ¿Y cuáles son las características de este intercambio de información? Bueno, pues volvemos, ¿no? Escalabilidad, flexibilidad, un despliegue rápido y continuo, se reducen los costes, existe un acceso global y un rendimiento mejorado, así como una seguridad y conformidad, ¿vale? Todo es mucho más seguro, todo es mucho más accesible, más rápido, más flexible, más colaborativo, etcétera. Y ya pasaríamos a lo que desde mi punto de vista dentro de esta unidad de trabajo, ¿vale? Quizás sea lo más complicadillo de entender porque al final son tres conceptos que se asemejan mucho, son tres conceptos que sus características son similares y las diferencias entre ellas pues son mínimas, ¿vale? Entonces vamos a intentar explicarlo de la mejor forma para que os quede claro, ¿vale? En primer lugar, ¿hasta aquí hay alguna duda o veis algo difícil o veis algo complicado? No. No. Vale, yo creo que no, es una cosa que es sencilla y como, bueno, ya habéis hecho examen conmigo, o sea que esto es lo que sale en el examen y punto, ¿vale? No hay más tutía. Venga, vamos a seguir. ¿Cuáles son estos tres conceptos, digamos, que pueden inducir a una mayor confusión? Vale, pues son el Edge Computing, el Fog Computing y el Mist Computing. Y vamos a ver en qué se diferencian cada uno de ellos, ¿vale? Y vamos a ir de mayor a menor, o sea, digamos, de más genérico a más específico, ¿vale? De más grande a más pequeño, para que lo entendáis. En primer lugar, tendríamos el Edge Computing, ¿vale? Que es básicamente una tecnología que se encuentra en auge, es decir, actualmente se encuentra en desarrollo, ¿vale? Aún no ha terminado de expandirse, no ha terminado de desarrollarse, y que hace posible la transformación de la manera en la que se gestionan los datos en la era digital, ¿vale? Y que se convierte en una pieza clave de la arquitectura de las redes. Este paradigma consiste básicamente en acercar la capacidad de procesamiento al máximo a la fuente donde se generan los datos, es decir, al borde de la red, ¿vale? Es decir, trata de acercar al máximo posible, ¿vale? Este procesamiento de información a la fuente donde se genera dicha información. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en centros de datos centralizados o en la nube, el Edge Computing trata la información directamente en el propio dispositivo de origen o en un punto muy cercano a este. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy simple. Si la información sale, por ejemplo, hablamos en un ejemplo de Google, ¿vale? Si la información de Google Drive sale directamente desde los servidores centrales de Google que se encuentran en Los Ángeles, por poner cualquier ejemplo, me lo invento, ¿vale? El Edge Computing lo que hace es acercar este procesamiento de los datos al máximo posible a dichos servidores que se encuentran en Los Ángeles, ¿vale?
Aquí, de hecho, tenéis un vídeo, ¿vale? Que también puede clarificar los contenidos. Para quien no le quede claro con la explicación, bueno, pues que tranquilamente lo vea. ¿Cuáles son las ventajas de este Edge Computing? Al acercar el procesamiento de la información a la propia fuente de información, ¿vale? Se reduce la latencia, ¿vale? Se aumenta la velocidad de la respuesta y existe una eficiencia relativa mejorada en aplicaciones críticas, ¿vale? Como estamos trabajando cerca de la fuente de información y procesamos los datos cerca de esa fuente de información, tenemos menos latencia, una mayor respuesta porque, digamos, la distancia o el traspaso entre diferentes puntos de conexión es mucho más reducida y tenemos una eficiencia mejorada en aplicaciones críticas, ¿vale? Aplicaciones críticas hace referencia a todas esas aplicaciones que manejan una gran cantidad de datos, unos grandes volúmenes y que necesitan la menor latencia posible. ¿Y cuáles son las aplicaciones y usos del Edge Computing? Aunque aquí hay mucho texto, lo vamos a simplificar, ¿vale? Vamos a ir a un ejemplo de una empresa manufacturera, es decir, una empresa que se dedica a crear productos mediante la transformación de materias primas en productos finales, es decir, productos que se van a poner a la venta al público que están directamente ya preparados para consumo, para utilización, o para otra empresa que se dedica a fabricar productos para mandar a otra tercera empresa, ¿vale? En una empresa de estas características, que es sobre todo donde se usa este Edge Computing, ¿vale? Se utiliza para monitorizar y controlar a los robots industriales en las masas de producción. Es decir, yo trato de procesar esa información lo más cerca posible de la fuente a la que se produce esa información, ¿vale? Para que la planta de producción sea lo más rápida posible, lo más eficaz posible y reduzca al máximo el tiempo de respuesta. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias y la relación con la nube? Bueno, siempre la diferencia principal, ¿vale? Va a ser el tratamiento que se le da a los datos. Es decir, el cloud computing lo que se encarga es de almacenar toda la información que se recibe y el edge computing filtra todos esos datos dentro del flujo y solo permite el paso a aquellos que son realmente relevantes para el objetivo del usuario. Por ejemplo, me voy a ir a un ejemplo de, no sé, de una tienda de Zara, de una tienda de ropa online, por ejemplo, Zara, ¿vale? El cloud computing sería directamente, bueno, pues toda esa información, ahora que estamos en rebajas, pues toda esa información acerca de las rebajas, diferentes prendas, diferentes accesorios, los descuentos, los precios, tallas, etcétera, sería el cloud porque lo engloba todo, ¿vale? Y cuando el usuario, por ejemplo, yo quiero buscar sudaderas de Bunto para hombre en talla L, por poner un ejemplo, sería el Edge Computing, es decir, me permite el acceso directo a los datos que son relevantes para mi objetivo. Es decir, me da lo que estoy buscando, ¿vale? De todo lo que se encuentra almacenado en la nube, el Cloud Computing, el Edge Computing me permite acceder a solo lo que necesito. Aquí tenéis una tabla comparativa, ¿vale? De, bueno, pues cuáles son las diferencias entre el Edge Computing y la nube. Por ejemplo, en cuanto a la ubicación de donde se procesan los datos, pues el Edge Computing, como estábamos viendo, va a ser cerca de esa propia fuente y en la nube va a ser centros de datos remotos. La latencia del Edge Computing, al estar tan cerca de esa fuente de datos, va a ser baja, en la nube va a ser alta. En cuanto a seguridad, va a ser mayor en el Edge Computing y menor en la nube. La escalabilidad del Edge Computing va a ser limitada y en la nube va a ser alta. Los costes del Edge Computing van a ser menores y en la nube mayores. Y en los casos de uso, bueno, pues básicamente el Edge Computing va a ser para aplicaciones en tiempo real, Internet de las cosas o analizar datos locales, mientras que la nube va a ser, como ya os decía anteriormente con el ejemplo de Zara, pues almacenar un montón de datos a largo plazo, aplicaciones web o analizar datos de forma que sea en gran escala. Y ya pasaríamos al fog computing, ¿vale? Que es el siguiente concepto, que también lo vamos a simplificar, ¿vale? ¿Cuál es la descripción que nos da el tema? Bueno, pues el fog computing, también conocido como computación de niebla, actúa como una capa intermedia que se encuentra entre la nube y el edge computing, ¿vale? Se encuentra entre medias. En vez de procesar los datos directamente a los dispositivos periféricos, como sucede con el edge computing, el fog recurre a una red de nodos distribuidos interconectados estratégicamente, ¿vale? Estos nodos, que lógicamente se van a encontrar más próximos a la fuente de datos que la nube tradicional, se encargan de realizar las tareas de procesamiento y almacenamiento temporal, lo que va a disminuir de forma notable la latencia y aumenta la eficiencia. Es decir, tendríamos el cloud computing, que es la nube, digamos, que es todo ese centro de datos que se encuentra
en diferentes puntos localizados, el Edge Computing, que está, digamos, cerca de los dispositivos en los que se va a procesar la información, y el Fog Computing, que tiene como unos nodos en medio, ¿vale? Que van a intentar acercar el Edge Computing al Cloud Computing. Es decir, el Fog Computing, y esta es una simplificación que yo os doy, es una forma de procesar datos a medio camino, ¿vale? Entre los dispositivos y la nube. Por ejemplo, imaginad que los datos no se envían directamente a un gran centro de datos lejano, sino a diferentes pequeños equipos intermedios, que van a ser los nodos, y que se encuentran repartidos cerca de donde se genera. Esos nodos, a los que estamos enviando esos datos, por no enviarlos al conjunto de datos centralizados, van a hacer cálculos de forma muy rápida y van a guardar datos de forma temporal, lo que va a permitirnos que se responda antes y que la red se sature menos, ¿vale? Es como, digamos, una válvula de escape de la nube principal. Igual, también tenéis otro vídeo, ¿vale? El tipo está ahí como que se ve a medias, porque es como se conoce como computación de niebla, pues se ve ahí a medias, ¿vale? Que también puede servir, bueno, pues para quien no lo haya quedado del todo claro, que lo pueda ver. ¿Y cuáles son las características clave de este Fog Computing? Bueno, pues sería básicamente un procesamiento local, un mayor alcance, flexibilidad, servicios en la niebla, que hace referencia a esa pequeña capa que se encuentra de forma intermedia entre el Edge Computing y el Cloud Computing, y la conectividad, gracias a los nodos, ¿vale? Básicamente, en términos generales, ahora mismo tendríamos como un esquema, ¿vale? Que tenemos lo más alejado es la nube, lo más cercano a los dispositivos es el Edge Computing y en medio se encontraría el Fog Computing. Y ya pasaríamos con el último concepto, que es el Mixed Computing, ¿vale? No os agobiéis porque son conceptos que en cuanto los leáis 2 veces ya os va a quedar claro, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar simplificarlo igual al máximo posible, ¿vale? El Mixed Computing, o también conocido como computación de niebla fina, lleva aún más lejos el concepto o la idea de acercar el procesamiento a la fuente de los datos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de Edge Computing, de procesar la información en la propia fuente en la que se generan los datos, el 99% de las veces es imposible, ¿vale? De ahí que nazca el Mixed Computing y el Fog Computing, con el objetivo de acercar al máximo posible ese procesamiento de datos a la propia fuente, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el Mixed Computing? ¿Vale? Pues lleva aún más lejos la idea de acercar dicho procesamiento a la fuente de datos y nos permite realizar estas tareas directamente en los diferentes sensores o dispositivos IoT, ¿vale? Del Internet de las cosas. Esta tecnología se centra en equipos pequeños y distribuidos, como es el caso de sensores que tienen las máquinas en una planta de producción, teléfonos inteligentes, etcétera, lo que permite procesar información en tiempo real con una latencia extremadamente baja. Entonces, ¿cuál es la simplificación? Básicamente, el Mixed Computing consiste en que los datos se procesan directamente en los dispositivos que los generan, como es el caso de los sensores, móviles o, por ejemplo, pulseras inteligentes, de forma que se obtienen respuestas prácticamente o casi al instante, porque la información no tiene que viajar hasta la nube ni a otros equipos lejanos, ¿vale? ¿Cuáles son sus características clave? Bueno, pues que tenemos en este caso una serie de microservicios, ¿vale? Una ubicuidad en base a la ubicación, porque estamos trabajando directamente en los sensores de los propios dispositivos, la personalización, ¿vale? Ya que en función de cada máquina de producción, cada sensor, cada dispositivo inteligente, cada teléfono, cada pulsera, etcétera, es personalizable, ¿vale? Y podemos hacerlo en base a nuestras necesidades. La autonomía, de que no tienen que viajar a un gran centro de datos para obtener una respuesta, ¿vale? Y también la escalabilidad. Aquí tenéis otro reto que si queréis profundizar en los contenidos que estamos viendo, que es buscar ejemplos de aplicaciones de Fog y Mixed Computing en marketing y que os va a permitir, pues, diferenciarlos aún mejor. Y ya pasaríamos con el último apartado del tema, que son las ventajas del uso cloud en los sistemas conectados, ¿vale? Estamos hablando de, o hemos escuchado a lo largo del tema una gran cantidad de veces el término escalabilidad y la flexibilidad, pero ¿cómo afecta o en qué consiste esta ventaja en el uso de cloud en sistemas conectados?
¿cuáles son los beneficios tangibles de la escalabilidad en cloud? En primer lugar, se optimizan los costes, ¿vale? Ya que las empresas o las organizaciones solo van a pagar por los recursos que están utilizando realmente, eliminando la necesidad de invertir en infraestructura excesiva que se utiliza, o sea, que no se utiliza todo el tiempo. Es decir, las empresas pagan por lo que realmente utilizan y por el tiempo que realmente se encuentran utilizándolo. En segundo lugar, una agilidad ante la demanda, ¿vale? La capacidad de escalar rápidamente permite a las empresas responder de manera efectiva a picos de demanda o a cambios inesperados en el mercado. Como sabéis, la tendencia de un mercado en cuestión de días o en base a diferentes hitos puede cambiar. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero bueno, hace un par de años, bueno, sabéis lo que son las criptomonedas, ¿no? Vale, pues una de las criptomonedas más conocidas es el Bitcoin. Bitcoin que cuando empezó hace a lo mejor 15, 20 años, pues por $1 podías comprar, me lo invento, 1000 Bitcoin y hoy día se encuentra el Bitcoin, no sé, a 80.000, 70.000, 90.000, 100.000 euros cada Bitcoin, ¿vale? Es decir, ha explotado. ¿Por qué uno de los principales hitos por los que explotó hace relativamente poco, no sé si fueron 2 o 3 años, es porque el creador o fundador, el CEO, el Chief Executive Officer de Tesla, Elon Musk, permitió la compra de sus vehículos Tesla y de otros servicios a través de, bueno, pues a través de carteras de criptomonedas como Bitcoin. ¿Qué pasó? Que Bitcoin pegó un pelotazo hacia arriba, ¿vale? Entonces, esto hace referencia a que los mercados pueden cambiar constantemente en cualquier momento del tiempo o en base a diferentes hitos, en base a diferentes tendencias, y esto permite a las empresas pues, ser mucho más ágiles con el objetivo de poder responder a esas demandas o a las exigencias de los mercados. En tercer lugar, también se reduce el tiempo de inactividad, ¿vale? Ya que como se puede escalar dinámicamente, se va a minimizar el riesgo de sobrecarga del sistema, lo que garantiza una mayor disponibilidad y confiabilidad. Es decir, como estamos escalando dinámicamente y estamos realmente utilizando lo que necesitamos utilizar en el momento en el que lo necesito utilizar, ¿vale? No estoy sobrecargando, digamos, la red, los servidores y la infraestructura informática y me permite un mejor tiempo de respuesta, ya que no estoy sobresaturando el sistema. Y también permite a las empresas prepararse para el futuro, ¿vale? El cloud computing permite a las empresas que se adapten a las diferentes tendencias o a las diferentes necesidades que pueden surgir en los mercados sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura, en equipamiento, en dispositivos, etcétera. Que como todo se encuentra, digamos, o es escalable y es flexible alojado en la nube, pues esto es información, pueden acceder de forma remota y de cualquier momento del día o en cualquier punto de la Tierra, digamos, a toda esa información, ¿vale? Otra de las ventajas del uso cloud de sistemas conectados sería la eficiencia y la reducción de costes. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios tangibles de la eficiencia de costes en la nube? En primer lugar, se reducen los gastos operativos, ¿vale? Como no tenemos que comprar, no tenemos que mantener, o no tenemos que mantener actualizados, mejor dicho, los diferentes hardware, las empresas pueden reducir significativamente, ¿vale?, sus gastos operativos de tecnología de información. También tendríamos una mayor flexibilidad financiera, ¿vale?, ya que el modelo de pago por uso, es decir, pagamos solamente lo que utilizamos realmente, permite ajustar sus gastos en función de sus necesidades reales, ¿vale?, lo que les va a permitir evitar pues, realizar inversiones innecesarias en infraestructura ociosa, ¿vale? Infraestructura ociosa, para quien no sepa lo que significa ociosa o recursos ociosos, son todos los recursos que a la empresa les cuesta mantener X dinero, porque tienen un coste de almacenamiento, tienen un coste de actualización, tienen un coste de manipulación, etcétera, y que realmente no se utilizan para nada, ¿vale? Es como el que se compra, por ejemplo, pues 10 coches. Pues puedes utilizar uno entre semana o coche y moto y los fines un coche chulo. Pero si tienes 10 coches, va a haber un coche que no vas a utilizar. Pues ese coche sería un recurso ocioso, para que os hagáis una idea, ¿vale? También tendríamos una optimización de la asignación de recursos, ¿vale? Ya que los ahorros en costes de tecnología de la información se van a poder redireccionar, es decir, se van a poder destinar a otras áreas estratégicas de la empresa, como puede ser el caso de investigación y desarrollo, el departamento de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, marketing, expansión del negocio, diversificación, etcétera. Yo, por ejemplo, tengo un conocido, ¿vale?, que, bueno, pues se dedica a la construcción tiene una empresa de hormigón, ¿vale?
y todas estas ventajas que le permite el uso de la nube en todos los sistemas que tiene conectados en ella, ¿vale? Lo que le permite es todo ese dinero, todos esos costes que ha reducido o todo ese dinero que no destina al mantenimiento de mantener aquello que no necesita o que no usa realmente, lo destina a otros proyectos como por ejemplo, bueno, pues ampliar nuevas fábricas de producción, un mayor departamento de marketing para poder captar nuevos clientes, un mejor departamento de atención al cliente para resolver todas las quejas, reclamaciones, sugerencias que le llegan de los clientes actuales, etcétera, ¿vale? Y también tendríamos una escalabilidad sin penalizaciones, ¿vale? Ya que nos permite Cloud Computing escalar los recursos de forma flexible sin incurrir en costes adicionales por la adquisición de tanto software como hardware. En tercer lugar, tendríamos la innovación de aplicaciones y el desarrollo de nuevas aplicaciones, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios tangibles de la nube para la innovación? Bueno, pues en primer lugar tendríamos una aceleración del ciclo de innovación, ¿vale? Ya que la nube le permite a las empresas desarrollar, probar y desplegar nuevas aplicaciones en cuestión de días o semanas, lo que antiguamente, sin el uso del cloud o sin poder acceder a toda esa información, tanto desde cada departamento como comunicarse a los diferentes departamentos, les hubiera llevado pues meses o años, ¿vale? Hoy día cualquier empresa, por ejemplo, una empresa la empresa que tenemos aquí en Murcia alojada, tenemos sede al lado de Juan de Borbón, si no recuerdo mal, que es NTT Data, ¿vale? Pues es capaz de lanzar una aplicación en días o semanas y antiguamente pues quizá le hubiera tardado meses o años, ¿vale? A lo mejor años no, pero meses sí, ¿vale? Si es un medio largo plazo, más medio que largo, pero medio largo plazo. También se produce una reducción de los costes de desarrollo, ¿vale? Ya que la infraestructura en la nube elimina la necesidad de invertir en hardware y en software costoso, lo que va a reducir significativamente los costes de desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Si tenemos toda esa información en la nube y podemos acceder a ella, no vamos a tener que dejar de invertir en servidores propios o en servidores privados y voy a poder destinar todos esos recursos, todo ese dinero, toda esa inversión al desarrollo de aplicaciones directamente. Tenemos, como ya comentamos anteriormente, una mayor agilidad para poder adaptarnos al mercado, ¿vale? Ya que la empresa va a poder responder, gracias a la información que tiene alojada, pues mucho más rápido a las nuevas tendencias del mercado y a las nuevas necesidades de los clientes. Y también tenemos un fomento de la cultura de la innovación, ¿vale? Hoy día es cierto que cada vez son más las empresas que deciden destinar recursos a innovación, desarrollo e investigación porque ven realmente que supone un beneficio, quizá no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo para la propia organización, ¿vale? Pero bueno, al ser un tipo de herramienta, la nube, un tipo de herramienta sencillo de utilizar, prácticamente intuitiva, no requiere una excesiva formación por parte de los trabajadores para poder desarrollarla, porque la nube proporciona la gran parte de los servicios, pues se fomenta la cultura de esta innovación. Ya con el objetivo de ver directamente algún ejemplo aplicado con alguna empresa que realmente conocemos o que estamos acostumbrados directamente a utilizarla, ¿vale? Pues tendríamos, por ejemplo, Netflix, que es una plataforma de streaming que tiene una gran escalabilidad y agilidad en el entretenimiento. Tendríamos también Airbnb, que es un hogar en la nube para viajeros, ¿vale? Son básicamente particulares o empresas que ofrecen viviendas o casas, pisos, villas, lo que sea, de forma turística, de forma vacacional. Spotify, que es una plataforma de streaming de música online, aunque también hoy día ha diversificado y ha ampliado su modelo de negocio para también acoger diferentes formatos, como por ejemplo pueden ser los podcasts. Uber, que tendríamos también una movilidad revolucionada en la nube, ¿vale? Que, bueno, los Uber, los Cabify, ¿vale? Los VTC, que por ejemplo en Murcia ya se están viendo cada vez más y ahora se han puesto de moda en el caso de Murcia, la empresa Bolt con los Teslas verdes, ¿vale? Y también, bueno, pues Dropbox, por ejemplo, que es almacenamiento en la nube para todos, ¿vale? Pero vale Dropbox, pues también podría valer Google Drive, para básicamente documentos, Google Fotos para imágenes y vídeos, etcétera. Y con esto finalizaríamos la unidad de trabajo 3, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto o algo no le ha quedado claro? No.
Yo creo que está todo explicado, ¿vale? Cualquier cosa, pues ya sabéis, me ponéis un correo y lo intentamos resolver, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí la sesión de hoy. Nos vamos a ver dentro de 5 minutos para marketing digital, ¿vale? Aunque va a ser un poquito más reducida en el tiempo, porque marketing digital directamente vamos a ver un poquito cómo va a ser la planificación de esta segunda evaluación, ¿vale? Porque, bueno, este módulo de digitalización pues no tiene mucho misterio y no es un módulo complejo, pero marketing digital sí puede ser que se complique un poquito en cuanto al uso de la página web, las diferentes tareas que vamos a seguir utilizando, etcétera. Entonces lo dejamos aquí, ¿vale? Y nos vemos dentro de 5 minutillos en marketing digital, ¿vale? Cambiaros de enlace, ir al enlace de marketing digital. Fernando, Dime. una pregunta. Es que hablado con Simón Sí. y me ha dicho que de los exámenes que pusieron, bueno, que hicimos nosotros, tendremos que examinarnos de los RA pendientes. Sí. Entonces, en el examen de digitalización, me he metido a ver los RA y del examen los tengo aprobados, pero la evaluación suspensa porque no entregué la tarea de lo de la página web. Entonces, tendré que hacer Pero espérate, ¿me estás hablando de digitalización o de marketing digital? de digitalización, porque la evaluación la tengo suspensa, pero el examen tengo los dos RA aprobados. Entonces supongo que es por las tareas porque no las hice. Entonces, lo que te quería preguntar, porque he hablado con María, la de política, y me ha explicado que si el examen lo tenemos aprobado, pero la evaluación suspensa es porque no hemos entregado las tareas, entonces se ha suspendido la evaluación. Pero que no tendríamos que examinarnos de los exámenes que tendría aprobados con los RA aprobados. Vale, Entonces, dime, eso es. dame un segundo si quieres. ¿Cuál es tu apellido? Mora Sáez. Déjame que vea tu caso en concreto, ¿vale? Como tengo aquí la nota reciente, la tengo en el Sí, sí, escritorio, ¿vale? sin He dejado problema. de compartir para que no se vean, pero bueno. No me importa, pero vale. Bueno, me gustaría mantener la privacidad. Vamos a ver. Claro, a ti te da, tienes, bueno, ¿te importa que las diga en voz alta? No, ¿no? Dila. Vale, tú en tu caso tienes un 8,04 en el primer RA y un 5,36 en el segundo RA, pero como no tienes las tareas ni los cuestionarios hechos, pues tienes un 4, imagino, en esta evaluación. Sí. Vale, en tu caso, como te ha explicado muy bien Magui, los que estéis suspensos por no haber entregado las tareas, ¿vale? No tenéis que recuperar en el examen el RA, tenéis que rehacer las tareas, ¿vale? Vale. Entonces, mi idea es, como en febrero termino con los cursos de segundo y voy a tener más tiempo, digamos, entre febrero y marzo reabriré todas las tareas para que las podáis entregar, Vale. ¿vale? Vale, perfecto. Y una pregunta. Como la tarea de la... bueno, sabes que hay algunas tareas que es como en desarrollo, es decir, que como que la tarea final que se entregó es como la final de todas las tareas conjuntas anteriores. No sé si me estoy explicando bien y me estás entendiendo. Sí, que tú dices que dices esas tareas que son el resultado de haber realizado previamente otras tareas, ¿no? Exactamente. Mm. Entonces mi pregunta es si te hago la tarea final con todo, básicamente, o tengo que ir tarea por tarea, entregando por parte. Tienes que entregar todas las tareas. Es decir, cuando yo la reabra tendrás que entregarme en la tarea RA1 la tarea que corresponda a ese RA1, cuando se abra la 2, la del RA2. Si la del RA2 es la 1 más otra cosa, pues tendrás que hacer primero la 1 y luego la 2. ¿Vale? Vale, perfecto. Al final tienes que entregarlo todo porque yo tengo que evaluar todo. Porque si no, básicamente, lo que estamos contribuyendo es a que la gente no haga todas las tareas, que las haga luego para recuperarlas y al final, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, lo entiendo perfectamente. Es que Y me no pillan el sería, para la trabajo a gente que lo ha tope. entregado todo a su tiempo, digamos, sería injusto porque diría, hostia, pues entonces, o sea, yo para qué entrego todo a mi tiempo si luego se pueden hacer solamente Sí, una, ¿sabes lo que te quiero decir? súper entendible, no te preocupes. Sé porque me Entonces, pilló el trabajo y me han hecho cuando, cuando me libere de los de segundo, ¿vale? Cuando bajo un poquito el nivel con los de segundo, os mandaré un mensaje, os lo diré en alguna tutoría, ¿vale? De cada módulo, oye, pues ya he reabierto las tareas, pero vamos, os voy a dejar 15 días para hacerlas. Es decir, el que no me las haga, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sin problema.
O sea, que no va a ser como, por ejemplo, las de este trimestre que van a estar abiertas. Bueno, de hecho, creo que ya se ha abierto alguna de digitalización que la tenéis hasta el 1 de marzo, si no recuerdo mal. Pues a lo mejor digo, pues venga, pues del 15 al 28 de febrero se pueden entregar las tareas de la primera evaluación. Y ahí las dejamos, ¿vale? Todas. Vale, Venga, perfecto, gracias. nada, a ti. Venga, pues nos vemos ahora. Me quito de aquí, ¿vale? Y me meto en el siguiente enlace, ¿vale? Un par de minuticos. Hasta ahora.